que es la dificultad que tiene con ese ejercicio. Vamos a leerlo. Dice: el eje sólido ABC y los engranajes mostrados son utilizados para transmitir 10 kilowatts desde el motor M hasta la máquina herramienta conectada al engranaje D. Sabiendo que el motor gira a 240 RPM y que el esfuerzo cortante último es de 60 megapascales, determine el valor del esfuerzo permisible del diámetro permisible más pequeño que puede tener el eje ABC. Primero que nada, ¿qué son esos 10 kilowatts? Potencia. Es potencia. ¿Okay? Entonces tenemos que la potencia del motor es de 10 kilowatts. El motor gira a 240 RPM. Entonces, de ahí podemos despejar el torque del motor. El torque del motor, recordemos que va a ser entonces la potencia dividido entre la velocidad angular. Pero RPM no son las unidades que ocupamos, sino radianes por segundo. Entonces, debo de multiplicar 240 RPM por 2pi radianes sobre revolución y por 1 minuto sobre 60 segundos. 240 entre 60 me da 4 por 2, 8pi. 8pi radianes por segundo, ¿verdad? Esa es la velocidad angular. Entonces el torque va a ser la potencia, es 10 kilos, son 10.000 watts, dividido entre 8pi. ¿Cuánto da eso? 397.89, profe. Gracias, 397.89, pongámosle, ¿ok? Y eso ya va a ser newton metro. Entonces, ese torque que entrega el motor es el torque que va a haber a lo largo de todo este eje de río. ¿Ok? Va a llegar hasta A, porque a lo largo de todo el eje no hay nada que se le oponga. Esta sección en B es un apoyo simplemente. Entonces, el torque en A, yo voy a decir que el torque en A es igual al torque del motor. Y cuando me dicen entonces, bueno, determine el diámetro permisible más pequeño. ¿Para qué? Para que el esfuerzo cortante por torsión no supere el esfuerzo cortante último, ¿ok? Que es de 60 megapascales. En este caso, permisible realmente, ¿verdad? O es permisible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si hay un torque, pues aquí hay esfuerzo cortante por torsión, que es T por C entre J. Recordemos que para un eje sólido, J es, ¿qué era? ¿Pi qué? Medios. Pi medios de R era 4. Y C, como es un eje sólido, va a ser igual a R. Entonces, eso implica que cortante máximo para el eje sólido va a ser 2T entre pi R a la 3, ¿verdad? Al sustituir esos valores. Vamos a ver. Dice, se transmite el engranaje, sabiendo que el motor gira, determine el valor más
del eje ABC. ¿Ok? Del eje ABC. Entonces, en este caso, vean que no nos están diciendo nada que sucede aquí abajo. ¿De acuerdo? No hay algún torque por acá cuya magnitud me están indicando, por ejemplo. Más bien yo transmito el torque de A a D y ahí no sabemos qué ocurre. Entonces, en este caso, salvo que hubiese algún error en el enunciado, todo el análisis se lleva a cabo únicamente en ese eje superior. Todo ese análisis se lleva a cabo en el eje superior. Vean que de hecho ni siquiera me están dando el radio del engranaje D, ¿verdad? Y el ejercicio está en función nada más de esfuerzo cortante. No, aquí no están considerando nada de ángulos de deformación. Pero a diferencia del capítulo 3, en donde únicamente entonces sacamos en base a esta fórmula, ¿verdad? Recordemos que ¿qué es lo que cambia acá en esta fórmula? Que aquí vamos a tener en cuenta otros efectos que se presentan en un eje de transmisión y que se deben a la fuerza de contacto entre los engranes, ¿verdad? ¿Qué sería? Bueno, que es que si yo hago un diagrama de cuerpo libre de ese eje superior, va a haber una fuerza de contacto entre los engranajes A y D. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no me dicen en qué sentido gira, entonces vamos a ponerle un sentido de giro a eso. Digamos que gira en sentido horario si yo lo veo de A hacia C. Vamos a decir que ese es el sentido de la velocidad angular. Entonces, en el punto de contacto de aquí abajo, el engrane A produce una fuerza tangencial sobre el engrane D. ¿Dirigida hacia dónde? ¿Hacia dónde sería la fuerza que produce el engrane D, perdón, el engrane A sobre el engrane D? En la dirección del giro. En la dirección de Hacia. giro. Ajá, ¿en qué eje me quedaría? Vamos a ponerle ejes a esto. Vamos a decir que Horizontal. este es el eje Z, eje Y eje X. ¿Esa fuerza en qué eje estaría? X negativo. En X negativo, de acuerdo. La fuerza que produce A sobre D. ¿Ok? Entonces D le produce a A una fuerza igual y opuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, yo no sé si lo corté cuando copié el dibujo. ¿Había alguna otra distancia en esta sección? ¿Está indicado ahí en el enunciado? No, no la dan. No. Es que esa era mi duda, de hecho. Es que Ajá. intenté hacerlo como lo habíamos visto en clase, pero Sí. no lo logré sin esa distancia. No dan la distancia de B a C. Ok. Ok, vamos a tomar esto así y vamos a ver qué sucede. A ver si es necesaria o no. Entonces, aquí tengo 100 milímetros, 0.1 metro. Vamos a dejar esta distancia ahí para ponerla. En el punto A, entonces, tendríamos, bueno, sobre la circunferencia del engrane A, tendríamos la fuerza que produce D sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, D, si A le produce a D una fuerza en X negativo, ¿cuál es la fuerza que produce D a A? En X.
en X. ¿Y con qué sentido? X positivo, perdón. Positivo, ¿verdad? Igual y opuesta. Entonces vamos a decir que esto es una fuerza FA. Y vamos a ponerle un subíndice X ahí para recordar que está en X. Ok, en el punto B, como es un apoyo, entonces tenemos que tener alguna fuerza. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería esa fuerza? ¿Hacia dónde sería ese apoyo? La fuerza del apoyo. Sería igual opuesta a la de FA. Ok, vea lo siguiente. Consideremos este eje, véalo así. Ese es el eje. Yo voy a poner en este punto, voy a apoyar el eje. Si le ejerzo aquí una fuerza hacia allá, ¿qué pasará en este punto? ¿Cómo tiende a moverse esta pieza si yo la empujo en este extremo y aquí no se puede mover? En el centro no se puede mover. Va a tender a hacer algo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene que haber en este extremo, que este es el extremo C, tiene que haber una fuerza que mantenga el equilibrio. Si yo empujo de aquí para allá, entonces este punto va a tender ¿a qué? A bajar. Entonces la reacción aquí va a ser para allá, para nuestro caso un CX. Esto es mi AX. ¿Está claro? Y como ese es el apoyo, si aquí yo tengo dos fuerzas en ese sentido, pues aquí voy a tener que tener una opuesta. ¿Está bien? Entonces, si me paso para acá, en este extremo C, debería de tener una reacción CX. Y en el punto B, una reacción BX opuesta. Si yo coloco los ejes así, X, Y y Z, ¿qué pasa si hago sumatoria de momentos alrededor del punto B en el eje Z, en el eje Y? ¿Qué fuerzas producen momento alrededor de B con respecto al eje Y? O sea, trazo un eje vertical acá, alrededor de este eje Y que pasa por el punto B, o un eje paralelo a Y. ¿Quiénes producen momento? ¿Esta fuerza produce momento? Sí. Sí, produce momento. Produciría un giro. Si utilizo la regla de mano derecha, esta sí es positivo. BX no, porque actúa ahí. Y CX produce momento. Sí. Sí produce momento y el sentido es opuesto, ¿verdad? Entonces, a esta distancia de acá le llamo A, ¿verdad? Esa distancia de ahí le llamo A. Yo puedo decir entonces sumatoria de momentos alrededor del eje Y en el punto B igual a 0. Tengo FAX por 0.1 menos CX por A igual a 0. ¿Ok? ¿Qué otra ecuación puedo plantear ahí? Porque tengo como incógnita
CX, BX y A. ¿Qué otra ecuación puedo plantear? Sumatoria de fuerzas en X. Okay. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y entonces tengo que FAX más FC para que sea igual FCX es igual a BX. Tengo dos ecuaciones hasta el momento y tengo tres incógnitas. Ok. Vamos a dejar eso por ahí un momento. Y ahora entonces recordemos que me interesa saber cuál es el efecto adicional que produce FAX sobre el eje. Por el hecho de que esta fuerza FAX no está aplicada justo en el centro del eje, ¿qué efecto produce sobre el mismo? Perdón, profe, ¿qué? Ajá. Esta fuerza FAX está aplicada no en el eje, sino a una distancia R de 90 milímetros del eje. Entonces, el efecto de esta fuerza es un torque, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ella produce un torque. Produce un torque que le llamo entonces TA, ¿verdad? Y ese torque TA, ¿cómo lo calcularía? Como la fuerza, ¿verdad? FAX por el radio de A. Pero resulta que este torque ya lo conozco, que es igual al torque de motor. Entonces digo que, bueno, de aquí puedo despejar cuánto es FAX, que sería el torque de A entre el radio de A. Eso sería 397.9 entre 0.09. ¿Verdad? ¿Cuánto nos da entonces FAX? Esta ecuación de aquí le voy a llamar 1, a esta ecuación le llamo 2. Serían 4421.1. 4421.1 Newton. ¿Ok? Ahora de la ecuación 1, entonces puedo despejar cuánto es FCX. Al sustituir AX. ¿Cuánto nos da? No, 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 todavía no, ¿verdad? Todavía no, vamos a ver. FCX por A. FCX. Bueno, no importa, pongámoslo en términos de A, FCX. Sería FAX, ¿verdad? Esto por 0.1 entre A. Entonces sería 442.1 dividido entre A. ¿Estamos de acuerdo? Esto le llamo ecuación número 3. Es que realmente son 4 incógnitas las que teníamos, ¿verdad? FAX, FCX, BX y la constante, la distancia A. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? Bueno, ahora tengo que hacer un nuevo diagrama de cuerpo libre de ese eje, pero ya poniendo las fuerzas aplicadas directamente en el eje. Profe, creo que es 4421 más bien. No, porque es por 0.1.
F de X por 0.1. Al sustituir en la ecuación 1. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ok, entonces en el extremo A, aquí voy a poner F de AX. Por aquí en el punto B, BX. Y en el punto C, CX. Esas son las fuerzas que actúan sobre ese sistema. No tengo fuerzas en Y, ¿verdad? No hay fuerzas en Y ahí. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas son estas? Considerando la dirección que tienen con respecto al eje. ¿Cómo son esas fuerzas? Cortantes. Son fuerzas cortantes. Entonces tengo que hacer un diagrama de fuerzas cortantes, porque esas fuerzas cortantes producen momentos flectores. Entonces voy a poner aquí el extremo A, el extremo C, el punto B por acá, que no sé a qué distancia está B de C. Esto todavía es desconocido. Esto es 0.1. Esto es A. Entonces, mis fuerzas serían así. Vamos a ver. El eje X sería positivo hacia abajo, tal y como lo estoy poniendo acá. Bueno, no importa, si le doy vuelta, pongo X para arriba. Esto sería el plano XZ. ¿Ok? Plano XZ. Entonces, la fuerza en el extremo C es positiva. Entonces aquí le pongo CX. La fuerza B es negativa. BX. Perdón, puse C. Esto es A. AX. Y CX aquí. ¿Ok? Y con base en esto vamos a ver si podemos hacer o no un diagrama de momento flector. ¿En qué eje estarían esos momentos que producen las fuerzas en X? ¿Alrededor de qué eje giraría este eje producto de estas fuerzas? Y. Del eje Y. Entonces, estos son mis MY. Esto sería las VX y estos son los MY. Ok, no tengo ni... bueno, perdón. Esto es apenas el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama entonces de las cortantes así primero. VX. Entonces, siguiendo esto, tengo el valor de AX bajo BX. Veamos que BX de la ecuación número 2 es la suma de AX y CX, de manera que tiene que ser más grande que cada una. Entonces, aquí yo tengo AX y esto tendrá que bajar más. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si estoy en un valor de AX y le resto BX, que es la suma de las dos, ¿a qué valor llegaría aquí? AX menos BX. Llegaría, vean, estoy en AX y le resto esto, le resto AX más CX, entonces quedo en menos CX. Eso se mantiene constante y al llegar al extremo, subo igual. Entonces, esta área 1 va a ser FAX
por 0.1. Y el área 2 va a ser F menos FCX por A. ¿Estamos de acuerdo? Pero observen la ecuación número 3. FCX es igual a 442.1 entre A, ¿verdad? Si paso a multiplicar esto por A, entonces tengo este valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sería esto entonces? ¿Cuánto Menos sería X. el producto de FCX por A? 442.1 menos 442.1. Y algo más, si este sistema está en equilibrio, ¿qué pasa con las áreas 1 y 2? ¿Hay alguna relación que deben de tener? En este diagrama de momentos que son en Y, empiezo sumando el área 1, ¿verdad? Llego a un punto máximo y luego el resto del área 2. ¿Y a dónde tengo que llegar? Tengo que cerrar en 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el área 1 y el área 2 tienen que ser iguales. Entonces, si el área 1 es igual al área 2, tengo entonces que FAX por 0.1 es igual a 442.1. Entonces, FAX es 4000. Bueno, no es indispensable, ¿verdad? Ya aquí la tenemos, ¿verdad? Aquí lo tengo. Pero lo importante de eso es que, entonces, este valor es el de 442.1. ¿De acuerdo? El valor más alto del momento en Y es 442.1. Ahora bien, este ejercicio entonces tiene momentos en Y producidos por las fuerzas en X y hay momentos a lo largo del eje Z que son los que producen torsión. ¿Ok? Entonces, la ecuación que teníamos para el esfuerzo permisible, que era así, T por C entre J, recordemos que entonces ahora va a ser C entre J por raíz cuadrada de los torques al cuadrado más los my al cuadrado más los mz, bueno, los mx en este caso. Son los momentos en los otros dos ejes, porque este torque es en el eje z, ¿verdad? Pero aquí este es 0 y este son los mz. Entonces, quiere decir que, bueno, C entre J sabemos que es 2 entre pi r al cubo. El mz entonces va a ser el momento torsor, el torque que hay a lo largo del eje ABC, que es de 397.9 Newton metro. Al cuadrado, más el my, que en este caso es muy sencillo, porque no tengo que buscar un área crítica. Aquí sencillamente, este es en el punto B, es como no hay muchos momentos en otros ejes, este es el punto donde los esfuerzos son máximos, ¿verdad? Porque el my es máximo y los mz, que son los torques, son constantes a lo largo de todo el eje. Entonces, este es el punto crítico, ¿verdad?
en donde yo tengo que evaluar esto. Entonces, ese MY es el que acabamos de indicar de 442.1. ¿Ok? Y esto lo vamos a igualar al esfuerzo permisible, que es de 60 megapascales. Entonces, de aquí despejamos el radio. Vean que entonces no era necesario conocer esa distancia. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Si alguien hace el cálculo para que no quede eso en el aire ahí. Sería pasar este 60 a dividir. Y una vez que tenemos toda esta expresión, le sacamos raíz cúbica. Se da 18.48. El radio. En milímetros. En milímetros, sí, 18.48. 48 milímetros. Muchas gracias. ¿Estamos con eso entonces? Bien. Entonces vamos a pasar